Empezamos, chicas, la clase siguiendo el Evangelio de las parábolas sobre el reino de los cielos. Por eso ¿verdad? Sigue haciendo comparaciones a partir del versículo 44, si se quieren ubicar en sus Biblias, capítulo 13, versículo 44, ¿verdad? Que dice parábola del tesoro escondido, de la perla y de la red. ¿Verdad? Bueno, entonces Jesús acá en estas parábolas lo que quiere dejarnos bien en claro, es lo maravilloso de el lugar que nos espera. ¿Se acuerdan que de hecho cuando San Pablo fue a... Cuando San Pablo fue a... Dios le mostró el cielo, entonces lo único que pudo decir fue, ni ojo vio, ni oído oyó lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Entonces, evidentemente no se puede ni explicar con palabras lo que es el reino de los cielos. De hecho, muchas visiones privadas, ¿verdad?, de personas que resultaron vivas después de un accidente, por ejemplo, con muchos problemas bueno, que prácticamente estaban muertas y que volvieron a vivir, lo que dicen es ver y sentir una felicidad que no se puede explicar con palabras, ¿verdad? Y por eso estamos tan llamadas a la fe, porque no podemos ver, no podemos ni siquiera escuchar, porque nadie nos puede contar demasiado de qué es en qué consiste, ¿verdad? El cielo. Lo único que podemos hacer es confiar en Dios, que es todopoderoso y que nos ama inmensamente y que nos tiene preparado ese lugar, ¿verdad? Ese modo de vida que es el amor pleno, ¿verdad? El amor pleno de estar con Dios. No es el pensar en el cielo, no es un evadir la realidad, que a veces la gente dice que los cristianos, no sé, diversas cosas que dicen, ¿verdad? Pero en realidad lo que nosotros vivimos la vida gozando acá en la tierra lo que se pueda gozar, ¿verdad? Sufriendo, trabajando, divirtiéndonos, descansando, pero siempre con la mirada en el cielo, ¿verdad? Decía San José María que teníamos que tener los pies en la tierra, muy bien en la tierra, y la cabeza en el cielo, ¿verdad? Entonces es un sabio consejo, ¿verdad? Que nos va a ayudar a vivir una vida en la tierra mejor, ¿verdad? Porque vamos a estar de la mano de Dios. Bueno, entonces la parábola del tesoro escondido y de la perla y de la red, dice el título. Les leo entonces. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo que al encontrarlo un hombre lo oculta y gozoso del hallazgo va y vende todo cuanto tiene y compra aquel campo. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca perlas finas y cuando encuentra una perla de gran valor, va y vende todo cuanto tiene y la compra. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red barredera que echada en el mar recoge toda clase de cosas y cuando está llena la arrastran a la orilla y sentándose echan lo bueno en cestos, mientras lo malo lo tiran fuera. Así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos, y los arrojarán al horno del fuego. Allí será llanto y rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Le respondieron, sí. Y él les dijo, por eso todo escriba instruido acerca del reino de los cielos es semejante a un padre de familia
que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Bueno, entonces Jesús nos presenta, decíamos, el valor supremo del reino de los cielos. Tenemos que recordar también que el reino de los cielos es un lugar, un estado del alma en el que fuimos creados. Fuimos creados en estado de amistad con Dios, y después con el pecado nos apartamos, ¿verdad? Libremente nos apartamos de esa felicidad. Y vinimos a la tierra a pasar lo que pasamos, ¿verdad? Las necesidades, la enfermedad, el dolor, la tristeza, qué sé yo, las contrariedades, las preocupaciones. Y fuimos creados por Dios para estar con Él en el cielo. Solamente que el pecado original que entró a la tierra a través de Adán y Eva con la tentación del demonio hizo que nos perdiéramos y tuviéramos que luchar por ganarnos ese reino de los cielos. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta porque a veces nos olvidamos, ¿verdad? Somos tan frágiles en nuestra memoria que nos olvidamos que no estamos en la tierra, o las enfermedades de la tierra no son voluntad de Dios, son fruto o consecuencia del pecado original. Dios no quiso eso para el hombre. El hombre fue el que obligó de alguna manera a Dios a que esto suceda, ¿verdad? A que tengamos que estar en la tierra viviendo por unos años para ganarnos el cielo. Bueno, y entonces estas parábolas nos presentan la actitud del hombre ante ese tesoro. ¿Qué es lo que hace para alcanzarlo? Escuchamos recién que vendió todo lo que tenía para comprar ese campo, donde estaba el tesoro. Y eso nos da la pauta de lo que valoraba, ¿verdad? De lo que valoraba ese tesoro, ¿verdad? Si no, no hubiera vendido todo lo que tenía, ¿verdad? El tesoro, vieron que habla como de dos cosas, un tesoro y una perla preciosísima, ¿verdad? Como lo mismo, pero dicho de otra manera, ¿verdad? Entonces, el tesoro hace relación a la abundancia de dones que Dios tiene, ¿verdad? Es un tesoro incalculable o inconmensurable, ¿verdad? No se puede medir, es inmenso. Y con el tesoro uno se encuentra de improviso, o lo puede buscar también, ¿verdad? Pero la perla es buscada con esfuerzo, ¿verdad? O sea, la perla en sí, ¿verdad? Surge con esfuerzo del hombre, ¿verdad? Surge de las ostras, ¿verdad? Y es buscada con esfuerzo. Y el encuentro de cada una de ellas, del tesoro o de la perla, producen una gran alegría en el alma, un gran gozo, que es lo que producirá en nuestra alma el reino de los cielos. ¿Qué es para nosotros ahora, hoy, ese tesoro o esa perla? Podemos pensar cada una. Es, en primer lugar, el ser cristianas, el ser católicas, ¿verdad? El bautismo que recibimos y nos hizo pertenecer a la iglesia, al nuevo pueblo de Dios, al nuevo pueblo elegido, que es la iglesia, ¿verdad? El deseo del cielo, ¿verdad? Es algo comparado a la perla, porque es algo como inesperado, una sorpresa, ¿verdad? O al tesoro, ¿verdad? Mejor dicho. Es una sorpresa que Dios nos prepara, ¿verdad? Así como cuando nos preparan un festejo sorpresa de un cumpleaños o de lo que sea,
qué ilusión, ¿verdad? Y qué deslumbramiento ver lo que nos prepararon, ¿verdad? Y con Dios lo mismo, lo mismo y más, mucho más, ¿verdad? Entonces, ese es el reino de los cielos, el reino de los cielos al que estamos llamadas y al que todas llegaremos, ¿verdad? A la eternidad, más bien todas llegaremos, todos llegaremos, ¿verdad? Todo ser humano va a llegar a la eternidad. El tema es dónde nos ubicamos en la eternidad. Y esa eternidad la armamos o ¿qué te diría? La hallamos acá en la tierra. ¿En qué sentido? En que es como que según cómo me porte acá en la tierra, conseguiré o no el cielo, ¿verdad? Y a veces, a base de no escucharlo o de no pensarlo, nos puede parecer eso como tan lejano, ¿verdad? Ahora, después de la pandemia, realmente nos dimos cuenta de que la muerte estaba muy cerca, ¿verdad? Se encontraba muy cerca y de repente estas ideas o estas frases nos resultaron más cercanas, ¿verdad? Ahora que hace un tiempo se puso de moda esa frase, ¿verdad? Vuela alto. Entonces no se sabe a dónde vuela el alma, bueno, al cielo, ¿verdad? O a la eternidad, pero un modo de decir poético, ¿verdad? Obviamente. Perdón. Entonces, la actitud del hombre, ay, estaba hablando muy fuerte, la actitud del hombre es idéntica. Va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo donde está el tesoro. Entonces, ¿qué requiere eso? Requiere generosidad. No cualquiera va y vende todo lo que tiene, ¿verdad? Porque eso cuesta, ¿verdad? No se hace así nomás, ¿verdad? Requiere desprendimiento de los bienes materiales, ¿verdad? O sea, que no estar apegadas a los bienes materiales. Entonces, vender todo lo que tiene. Perdón, voy a tomar un poco de agua. Entonces, vender todo lo que tiene no se refiere solamente a la materialidad de las cosas que nos rodean, ¿verdad? Cada una puede pensar en su casa, en sus autos, en sus ropas, en sus joyas, en sus maquillajes, sus viajes, lo que sea, ¿verdad? No solamente dejar de lado las cosas materiales, sino sobre todo los el yo personal, ¿verdad? Los planes divertidos, los amores que no condicen con la voluntad de Dios, ¿verdad? El yo, y todavía más, una vida nueva que Dios nos da, una vida nueva. Entonces cada una puede pensar, ¿soy consciente de esa vida que Dios me quiere dar o que Dios me está dando? ¿Y cuál es esa vida? Esa vida es la vida de la gracia. Y ¿cómo les diría? Me interesa especialmente que cada una sea más consciente, seamos, yo también me incluyo, ¿verdad? Seamos más conscientes del valor que tiene esa vida. La vida humana nos la dieron nuestros padres, nos la dio Dios, ¿verdad? Que puso el alma al cuerpo que nuestros padres gestaron, ¿verdad? Dios nos dio el alma y con el bautismo empezó una nueva vida, la vida sobrenatural empezó a producirse, se gestó, se concibió, digamos, más que se gestó, se concibió y tiene que crecer y fortificarse y ser todavía más fuerte que la vida humana, la vida de la gracia. Es como podemos imaginarnos
porque seguramente que fue así, más bien a lo humano, ¿verdad? O sea, que la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se juntaron y siempre están juntos, ¿verdad? Pero como se reunieron diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer con el hombre? Ya dijimos eso en algún momento, me suena como que me escucho haberlo ya dicho. Un poco en torno a esto, pero volverlo a pensar, ¿verdad? ¿Qué hacemos con el hombre que se nos escapó? Se fue, nos ofendió, la naturaleza quedó herida, no quedó destruida, ¿verdad? Quedó herida. Entonces, ¿cómo le ayudamos a que eso llegue a una plenitud nuevamente? Porque esa plenitud es estar con Dios, parecernos a Dios. El alma de cada una de nosotras está llamada a ser parecida a la de Cristo. Cristo que se hizo hombre, Dios que se hizo hombre, ¿verdad? Entonces, es una vida nueva, una vida, ¿cómo te diría? Pensaba yo antes, paralela, ¿verdad?, a la vida humana, pero que en realidad no es paralela, porque se tiene que unir para que tengamos unidad de vida. O sea, como es mi vida interior, como es mi alma, yo me voy a manifestar por fuera, ¿verdad? Por lo tanto, no es paralela, realmente no es paralela, sino que es una sola, ¿verdad? Pero paralela en el sentido de que crece de manera distinta. Crece en la medida en que vos y yo le damos posibilidades de crecer. A nuestro cuerpo le cuidamos. Le cuidamos con la comida, con la bebida, con la limpieza, con el arreglo, con todo le cuidamos. Y a nuestra alma le tenemos que cuidar con la gracia, con la gracia de Dios. Así crece nuestra vida sobrenatural. Eso es algo que nos tenemos que convencer hasta más no poder, ¿verdad? Porque es importantísimo. O sea, hay personas que rechazan la confesión, por ejemplo, ¿verdad? Rechazan la confesión, pienso yo, por gran influencia de los protestantes, ¿verdad? De la doctrina protestante que dice directo con Dios, además es mucho más fácil. Entonces, por ejemplo, rechazan la confesión. Entonces, al rechazar la confesión, están rechazando el crecer en esa vida sobrenatural. ¿Se acuerdan que les comentaba? Perdón, termino con la idea de la confesión. Entonces, cuando la persona valora la confesión solamente por el consejo que me da el sacerdote o por la parte humana, ¿verdad? Que a lo mejor sí, el consejo o cómo me recibe o dónde me recibe, cosas importantes también porque somos humanos, ¿verdad? Pero no lo más importante. O sea, el sacerdote no es un psicólogo, ¿verdad? El psicólogo estudia para eso, nos cobra, nos ayuda o no, ¿verdad? Según sea la situación. Pero el sacerdote es un instrumento de Dios para darnos la gracia. Entonces, a través de la confesión, en el momento en que el sacerdote nos da la absolución, se llama, el momento que nos dice yo te perdono, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te perdono, ¿verdad? Yo hago de representante de Dios. Entonces, eso es importantísimo para nuestra alma. Crece la vida interior, crece la vida sobrenatural, esa vida que decíamos paralela, que tenemos que ir teniendo, que tiene que ir creciendo en nuestra alma, para llegar a la vida eterna lo más parecidas posible a Dios. La persona que sea, yo me imagino, ¿verdad? Por lo que leí, lo que estudié, ¿verdad? Me imagino que la persona más parecida a Cristo va a ser la que está más cerca de Dios.
más cerca de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Más cerca y así sucesivamente. Las personas que están menos parecidas, un poco más lejos y menos, o sea, cada uno va a tener una plenitud de felicidad según su capacidad, ¿verdad? Pero menos feliz que la de enfrente, ¿verdad? Entonces por eso tenemos que buscar en esta tierra, buscar esa gracia como buscamos lo que más queremos en esta tierra. Que cada una piense, ¿qué es lo que yo más quiero en esta tierra? Cada una va a pensar, bueno, probablemente las que tienen hijos van a pensar en sus hijos, es lo que yo más quiero y lo que voy a defender con uñas y dientes, ¿verdad? Y, y la gracia, ¿la querés así? Ojalá, ojalá, y te animo a que intentes subir el nivel de tu valorización de la gracia, ¿verdad? Así como defendería a esa persona o sí, a esa persona, generalmente el esposo, la esposa, los hijos, la familia, la mamá, el papá, bueno, los hermanos. Pensá cómo defendés la gracia en tu alma, en tu vida. Y de esa manera estamos dejando todo para comprar ese campo. Como dice, que el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca perlas finas y cuando encuentra una perla de gran valor va y vende todo cuanto tiene y la compra. A eso se refiere. ¿Qué hago yo? ¿Qué esfuerzo pongo para comprar esa perla preciosísima que es la gracia? La gracia de Dios. Bueno, y te quería decir también esto que comentábamos la clase pasada. Hay una tendencia dentro de la iglesia que se llama la teología de la liberación, que ¿cómo te diría? No se la nombra, ¿verdad? Pero esa tendencia dejó un gran efecto en toda la iglesia, sobre todo en la jerarquía, ¿verdad? A nivel jerarquía de la iglesia, que tiene sus efectos, por supuesto, en los laicos, en nosotros. Y ese efecto justamente está en la valorización de la gracia. Entonces, ¿qué pasa? La jerarquía de la iglesia tiene como objetivo, no es objetivo, tiene como sentido, ay, no me viene la palabra, tiene la obligación, entre comillas, de llevarnos al cielo. O sea, el sentido de que exista un papa, unos obispos, un sacerdote, es justamente llevarnos al cielo, ayudarnos a llegar al cielo. Entonces, ¿cómo? A través de la gracia. O sea, son dispensadores de la gracia para darnos la confesión y darnos la Eucaristía. Entonces, ¿con qué frecuencia yo recibo la Eucaristía? ¿Con qué frecuencia recibo la penitencia o la confesión? Con esa frecuencia que recibo, ahí está cómo dejo todo para comprar el campo, la perla. Entonces, les decía, esa teología de la liberación influyó, que es la opción por los pobres, cosa real y buena, porque Jesucristo dijo que Él vino para los pobres, para los enfermos, para los necesitados, ¿verdad? Pero para salvarlos, no solamente para construirles casa, para ayudarles, para darles remedios, que también, ¿verdad? Pero sin dejar por eso la parte sobrenatural.
¿Mm? Entonces, esa teología que te decía, lo que hizo fue restar importancia a los sacramentos. ¿Mm? Entonces, sin darle más vueltas a esto, podemos, un ejemplo, ¿verdad? Cómo cuesta encontrar sacerdotes con los que confesarse. Uno va a la parroquia y con gran alegría se puede observar que hay horario de confesiones, ¿verdad? De 4 a 5, por ejemplo. No tengo idea cómo es en la realidad, así, ¿verdad? Pero es escaso. Escaso el tiempo que los sacerdotes dedican a la confesión. Eh, en la obra se cuida especialmente eso, ¿verdad? Los sacerdotes se matan confesando. El San José María decía que teníamos que matar a los sacerdotes y llevando gente a confesarse, ¿verdad? O sea que esa es la manera en que tenemos que ayudarles a ser santos. Bueno, entonces, esto. Y después, la vida nueva. Bueno, entonces, esta parábola también está en paralelo con la parábola de la cizaña, pero en un lenguaje esa era esta para pescadores y esa era para la parte agrícola, ¿verdad? O sea, las plantaciones, ¿verdad? Entonces, arrastra toda clase de peces. Eh, enseña, arrastra toda clase de peces, quiere decir que pertenecemos todo tipo de personas a la iglesia, con mayor o menor, ¿qué te diría? Bondad. En la medida en que estamos más cerca de Cristo, luchando más por ser mejores, porque todos tenemos defectos, todos tenemos pecados. Y Jesús habla con mucha claridad, vamos a ver ya de hecho hasta donde estamos llegando, que estamos ya a mitad de San Mateo, estamos en que Jesús habla mucho de la vida eterna, del reino de los cielos, habla mucho. ¿Y por qué? Porque a nosotros se nos olvida con mucha frecuencia. Te decía eso, ¿verdad? Nos olvidamos. Y nos olvidamos dándole mayor importancia a cosas que no la tienen, ¿verdad? A lo que sea. Cada una puede pensar ahora, ¿qué es lo que me preocupa en este momento? ¿Qué me preocupa? ¿Verdad? Y las preocupaciones que tenemos, seguro que son cosas relativamente pasajeras. A lo mejor alguna tiene una cosa más profunda, más dolorosa, alguna pelea, alguna discusión con algún familiar más cercano, que duele, que cuesta, lo que sea, ¿verdad? Pero lo importante es tener en la cabeza que estoy camino al cielo. Entonces el Señor nos recuerda, dice, los ángeles, ya nos quedan 10 minutos, los ángeles separarán a los malos de entre los justos y los arrojarán al horno del fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces se dan cuenta que Jesús habla claramente de la posibilidad de la muerte eterna, que es el infierno. Entonces, tenemos que hablar a la gente de que existe el infierno, porque una de las cosas, de los logros más grandes del demonio, de Satanás, actualmente, es haber hecho creer a la gente de que no existe el infierno. Y de que ellos no existen, de que los demonios no existen, ¿verdad? O si existen, no me afecta. Y como dice en Camino, dice San José María, hay infierno. Dile al oído a esa amiga
que no cree tanto, ¿verdad? Hay infierno. Y si no lo crees, ya lo verás, ¿verdad? O sea, si te apartás de Dios y no estás con Él, el que no está conmigo está contra mí, dice Jesús. Entonces, para que no se nos olvide y no podamos decir, yo no sabía, yo no sabía. Como dice nuestra gente, nadie no me dijo. Dos negaciones, ¿verdad? Nadie no me dijo. En lugar de decir nadie me dijo, ¿verdad? Bueno, entonces están el cielo, el purgatorio y el infierno. Del purgatorio no habla claramente las Sagradas Escrituras, pero sí hay un pasaje en el que habla de que se reza por los muertos, que que Jesús les había enseñado que había que rezar por los muertos, y de hecho esa es una tradición muy metida en nuestra vida, ¿verdad? En nuestra religión, en nuestro modo de vivir la relación con Dios. ¿Para qué rezaríamos por los muertos si ya están en el cielo o en el infierno? No tiene ningún sentido, ¿verdad? Porque ya están castigados para siempre o ya están felices para siempre. Existe el purgatorio, que es ese lugar intermedio donde se sufre igual que en el infierno, con la ventaja, gran ventaja, de que los que están en el purgatorio ya están salvados, solamente que se tienen que purificar para entrar al cielo, porque en el cielo no puede entrar nada que esté manchado, ¿verdad? Fallado, iba a decir, manchado. Entonces, en el momento de la muerte de una persona, ¿verdad? Es un momento para rezar muchísimo, porque esa persona en el instante de su muerte está teniendo el juicio particular, el momento en el que Dios le hace ver, porque no es que Dios le manda al infierno, le manda al purgatorio, le manda al cielo. La persona ve su vida y sabe a dónde se tiene que ir, ¿verdad? Porque ve su vida con otra luz, con otra luz de la que veía acá en la tierra, ¿verdad? Bueno, entonces el purgatorio, que es el lugar a donde más probablemente vamos a ir, ¿verdad? Porque difícilmente vamos a morir, salvo grandes santos acá en la tierra, que estuvieron en la tierra, vamos a morir en perfecta unión con Dios. Pero solo Dios sabe, ¿verdad? Entonces, el purgatorio es un lugar donde se sufre muchísimo. Dice que cualquier sufrimiento acá en la tierra, de acá en la tierra, el que tenemos acá en la tierra, es nada comparado con lo que se sufre en el purgatorio. Y de hecho los sufrimientos acá en la tierra nos hacen merecer, mientras que en el purgatorio ya no. Ya simplemente se sufre y por eso rezamos por los del purgatorio, ¿verdad? Porque ellos ya no pueden merecer para ellos mismos. Ellos pueden rezar por nosotros, pero no merecer para ellos. Lo que nosotros acá, lo que hagamos, merecemos estar más cerca de Dios. Estamos más cerca de Dios con esas acciones, ¿verdad? Bueno, y ya hablábamos del cielo, ¿verdad? Lo que les quería decir es una última cosa, y bueno, la próxima terminamos este capítulo, la diferencia entre el pecado venial y el pecado mortal. El pecado es la ofensa a Dios, ¿verdad? Y ese pecado, esa ofensa, puede ser en un sentido leve o en un sentido grave. ¿Qué es en un sentido grave? Son los pecados que van contra los mandamientos, la gran mayoría, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar su santo nombre en vano, santificar las fiestas, honrar padre y madre, y sigue, ¿verdad? Saber los 10 mandamientos. Si alguna, que es probable porque también a mí me pasa y estoy ahí enseñando generalmente, a uno le cuesta a lo mejor ordenar los mandamientos,
¿verdad? Y te animo a que estudies, a que repases, más que estudies, a que repases los mandamientos para saberlos, ¿verdad? Y los pecados que van contra los mandamientos son mortales, ¿m? Salvo el de la verdad, el que dice, viste, no me acuerdo bien cómo enuncia el mandamiento. Eh, no tomar su santo nombre en vano me viene, pero es, bueno, no me viene, pero es el de la verdad, decir la verdad siempre. Entonces, al mentir, ¿verdad? Eso puede ser una cosa leve o puede ser grave, según la mentira que sea, ¿verdad? Según el tema. Entonces, ese mandamiento, se dice en teología, admite parvedad de materia, o sea, puede ser leve o puede ser grave, ¿verdad? Y también, bueno, la mayoría de ellos, cuando uno no tiene intención, cuando uno no tiene intención de cometer pecado, por más que le pase, ¿verdad? Eh, Porque para que haya pecado tiene que haber conocimiento, tiene que haber voluntad, y tiene que haber consentimiento. O sea, yo puedo darme cuenta de algo que ofenda a Dios, ¿verdad? Voy a decir una mentira, o decir una mentira sin darme cuenta, ¿verdad? Entonces ahí no hay, prácticamente no hay pecado, porque no me di cuenta. O sea, no es que yo, o sea, no hay pecado formal, hay pecado material, ¿verdad? Entonces, porque yo no quería decir eso, me salió, digamos, ¿verdad? Y una cosa distinta es que yo ya haya decidido mentir, ¿verdad? Y estamos llenas de pecados leves, ¿verdad? Y ojalá pocos pecados graves, ¿verdad? Y los pecados graves solamente ¿cómo se llama esto? Se perdonan con la confesión, ¿verdad? Los pecados leves se puede pedir perdón a Dios, se borran con la Eucaristía, ¿verdad? Pidiéndole perdón al Señor, pero es muy bueno confesarse de ellos porque Dios nos da una gracia especial para cada pecado, para no caer de vuelta en ese pecado, ¿verdad? Cuando nos confesamos. Bueno, y ahí que hice acá. Entonces, chicas, ¿me están viendo? No, ¿verdad? Eh, No te vemos a vos. no, ¿verdad? No. Ahí está. Ahí, ¿verdad? Diana. Entonces, chicas, se nos acaba el tiempo. Esto es lo que les quería decir hoy. Me extendí un poco más. Entonces, vamos a acabar la próxima semana este capítulo y espero que puedan hacer examen y pensar un poco en todo lo que hablamos hoy para ponerlo en práctica. ¿Sí? Bueno, chicas, un gusto. Chaucito. Chao, Chao, chao. chao, chao. Chao, Chao. chao, Chao. gracias. Gracias. Adiós. Un Adiós. gusto. Chao, chao.